A partir de este momento, la contingencia, el análisis y todas sus reacciones en Aportes Reservados de UCB Radio. Una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Aportes Reservados aquí en el 103.5 FM y en ucbmedios.cl, aquí en UCB Radio, por supuesto, como cada domingo, para hablar de política. Y hoy día vamos a hablar de política internacional. Ya vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy, pero yo primero quiero saludar a mis amigos, mis compañeros de panel. Empiezo obviamente con las mujeres. Karen Trachtenberg, ¿cómo estás? Te eché de menos estas últimas semanas que no te había visto. Bueno, la semana pasada estuve con un cambio de casa que de verdad yo creo que es una de las cosas más traumáticas para una mamá. Así que un poco estresada, pero bien. ¿Y los niños les gustaron las piezas? ¿Quedaron conformes? Hubo algún tipo de negociación ahí, pero quedaron bien, están contentos. Y yo estoy feliz porque estoy viviendo ahora en Retiro y es maravilloso. Muy no bien. hay ruido, los vecinos son lo máximo, no, increíble. La felicito entonces por su nueva casa. Muchas gracias. Estamos esperando que nos invite para el asado de inauguración. Vamos a ver cómo se portan. Nosotros siempre nos portamos bien. Sí, que no está Gaete ahora, entonces. Por eso, es el único que se porta mal. Le mandamos un abrazo a Enrique. Don Germán Gatica, ¿cómo está? Muy bien, don Matías, ¿cómo está ¿Usted ha usted? negociado las piezas de los niños o todavía no? No, hay cosas que no se negocian. No, don Germán no negocia, solo con la señora. Sí, y hasta por no, ahí nomás, no, porque la yo no señora negocio. manda. ¿Tuviste a Tommy Lee Jones en la escena del fugitivo cuando le dispara por detrás? Sí, por supuesto. Ese mismo diálogo lo tengo como un muy bien. axioma. ¿Cómo está usted? Yo, ahí estamos, bien. ¿Bien? Sí, echándole para adelante. ¿Dura semana? Sí, dura semana. Pero estamos bien. Una cosa, Retiro, un barrio tradicional de Quilpué, en donde uno recupera precisamente aquellas cosas que pierde en estos nuevos barrios aspiracionales y en donde uno vuelve, entre comillas, a la esencia, a la matriz de lo que significaría la vida barrial. Qué envidia lo tuyo, Karen. Envidia. Como que yo quisiera volver a Limache, una cosa así. Yo que Pero estoy en Don Norte nomás. Pero no tan, pero en el sector Pero que estoy yo ojo, no me meto barrio con nadie. al final de cuentas. Sí. Salvo que te empiecen ya a invadir completamente con No, pero es que edificios. no hay donde que los niños jueguen ahí tampoco. Sí, no, sí es verdad. Bueno, eso es lo Hay que máximo. hay Yo que tengo una moverse a plaza alguna a media plaza que cuadra. queda Sí, un tú poquito tienes la plaza Pero una Retiro, plaza normal, de esas plazas planas, con juegos para los niños, pastitos. No, maravilloso. Estoy feliz. Bueno. Yo vivo en Cuatro Norte y la experiencia sí de barrio es bastante buena, digamos. Hay plaza donde, precisamente para que mi hijo juegue, hay panadería cerca, la viña de antes de alguna forma. Tú vives entre los Orientes y los Castaños, entonces. Entre los Orientes y los Castaños, efectivamente. Linda plaza, chiquitita. Fernando Wilson, profesor de artes liberales y cientista político, quien nos acompaña el día de hoy. Buen barrio ese 4 Norte. Se Como agradece dice. la invitación y sí, efectivamente, por lo menos un destello de la antigua viña, digamos. Oye, un agrado tenerte nuevamente acá. Fernando ha sido invitado habitual a este programa cada vez que queremos hablar de política internacional. También recuerdo el año pasado cuando analizamos el discurso del 21 de mayo. Yo creo que, Germán, deberíamos ya empezar a planificar eso. Estamos listos con el 21 de mayo ya. Fernando, de ahí estás no anotado. No me has contado nada. Bueno, No, es que no he podido Fernando, contar te nada aviso todavía. que tienen que anotarlo en la agenda. Bueno, Tengo ya hasta las elecciones municipales listas ya, así que... me doy por informado. Junten miedo. Sí. Fernando, ¿cómo has estado tú? ¿Todo bien? Bien, afortunadamente, comenzando un año académico con todo lo que ello involucra, digamos, en el sentido de inicios de curso, organización de recepciones y circunstancias por el estilo. Seminarios también es un año que ha partido bastante cargado en extensión, así que, y aprovechando de recordarlo, aunque no más sea, digamos, una de las pocas instancias, ayer se cumplieron los 150 años del bombardeo de Valparaíso por la escuadra española y la comunidad de Valparaíso simple y sencillamente no se dio por enterada. Solo un seminario en el Museo Naval y Marítimo a las 4 de la tarde. La única actividad que hubo para recordar el único ataque que yo tenga en registro histórico en suelo americano por parte de una potencia europea en esta fase del mundo. Además del bombardeo del Callao, Claro, son los dos, exacto. mayo y marzo. O sea, bueno, de hecho me tocó exponer precisamente en ese seminario sobre el bombardeo del Callao, pero resulta triste que una comunidad olvide su historia, digamos, y algo que marcó tan determinantemente de hecho, hasta el crecimiento urbano. El barrio La Matriz fue el más afectado en aquel momento, ¿no? La Matriz, bueno, y los almacenes francos en aquella época, lo que hoy día vendrían siendo los edificios que quedan del centro de abastecimiento de la Armada, que son precisamente los edificios que se reconstruyen a continuación del bombardeo. Lo único más cercano a esto, posterior entre un enfrentamiento entre potencias europeas y americanas, entre comillas, porque en ese contexto también podría ser potencia, es la guerra de las Malvinas nomás. No, y también de alguna forma la intervención de Fonspe en el 14 y 15, En el 14. que
si bien es cierto, no atacan es un enfrentamiento entre británicos y alemanes. Hay un par de ocasiones en que buques chilenos tienen que interponerse entre buques alemanes que están persiguiendo mercantes ingleses. Pero es un incidente más indirecto, no es un ataque frontal, digamos. No es una declaratoria de guerra, por claro, lo menos. exacto. O sea, bueno, a ver, estamos hablando de 2.500 granadas, digamos, sobre el puerto, digamos, que quemaron varios barrios, ¿no? 4 enormes incendios. No fue un detalle menor, precisamente. Pero bueno. Vivimos en Chile, así que sí, pues, la única lamentablemente nuestro patrimonio chilena muchas alguna veces vez bombardeada por alguna potencia europea. Valparaíso nomás. Y hablando de que vivimos en Chile, un país que hoy por hoy se ve enfrentado a demandas internacionales. Recordemos lo que ocurrió con Perú, con esto del límite marítimo. Exacto. La situación actual, esta pedida que hace Bolivia de a La Haya, de que le diga a Chile que se sienta a negociar lo que es la salida al mar, pero se presenta una nueva instancia que anunció Bolivia. Karen, Germán, los dejo a ustedes para que hablen con Fernando, para que le hagan las preguntas, porque Fernando sabe bastante de este tema y me imagino que también tiene... Un tema que hemos trabajado. Exactamente, y opinión también te debe tener. Bueno, algo estuvimos hablando antes de esta entrevista. A mí me llama la atención, te voy a hacer el símil. En la medida en que en política interna se ha empezado a hacer costumbre y moda atacar a todas las instituciones, se ha empezado a... Al principio era como, wow, están atacando a la moneda, están atacando a la presidenta, ahora como que ha bajado el nivel y como que a nadie le importa mucho. Es como pasa a ser como normal. Hago el símil, ¿por qué? Porque la primera vez que Evo Morales dice, voy a demandar ante la Haya, en este caso era por la negociación de la salida al mar, va a ir a la Haya. Pero ya como que empieza a bajar la potencia, pasa a ser como una amenaza nomás ya, ¿no? No, a ver, lo que pasa es que es altamente probable que Bolivia efectivamente recurra por el tema del Silala y eventualmente incluso por el tema del Lauca. Pero el problema central que tenemos acá es que se confunde la naturaleza misma del fenómeno y sobre todo la intensidad, la gravedad y el nivel de lo que estamos conversando. Mientras la presentación peruana tenía en su momento un bagaje de desarrollo que se extendía hasta la década de los 70, una teoría originalmente acuñada por un almirante de la Marina de Guerra del Perú, de Clemente Faura, después fuertemente elaborada por el embajador Bácula, etcétera, y que más allá de los bemoles que pudiese tener, tenía efectivamente una plataforma, en mi modesta opinión, digamos, bastante frágil, como lo demostró el fallo de la Corte, que rechazó los puntos peruanos, pero por lo menos había una elaboración académica. El caso boliviano realmente parece ser, me refiero a la demanda por el tema de acceso al mar, básicamente una suerte de correr sobre un campo minado evadiendo todos los puntos para tratar, en términos formales, de evadir el Tratado de 1904 sin decirlo. Y llegamos a esta casi oximorón, esta casi contradicción lógica que es demandar una negociación forzada, que vendría siendo algo así como una contradicción lógica, o sea, cómo puede generar una negociación con resultado obligado, algo así como calor frío, agua seca, una cosa extraña, que nos obligara de alguna forma a cederle un acceso libre y soberano y útil al mar, y negociar de buena fe, lo cual además es un insulto implícito porque presume la mala fe de la contraparte y una serie de otras estructuras. Eso redundó finalmente en un fallo, Chile recurre frente a la competencia de la Corte respecto a esta situación y redunda finalmente en un fallo sobre ese recurso previo el 24 de septiembre recién pasado, que es muy interesante en términos de que, si bien es cierto la Corte mantiene su competencia, la reafirma, lo cual en Chile fue bastante curiosamente tomado como una derrota, al mismo tiempo en el punto 33 del mismo fallo, y esto es crítico para entender por qué Morales está recurriendo nuevamente al tema, planteó que no podría determinar de forma previa el resultado de una eventual negociación. Es decir, en el mejor de los casos, lo que la Corte dice es que en el mejor de los casos para Bolivia, es decir, que se les otorgase lo que ellos piden, la Corte se abstendría de intervenir en determinar, obligar a Chile a ceder mar. Con eso obviamente quedamos en un ejercicio perfectamente inútil porque incluso si Bolivia ganara, llegaríamos a exactamente la misma posición en la que Bolivia estaba con la agenda de los 13 puntos, con la salvedad de que perdería todos los demás elementos. Esa situación fue esquivada muy hábilmente por Carlos Mesa, recordarán ustedes que visita Chile, da una sucesión de entrevistas, recuerdo incluso el señor Astorga, digamos, en Televisión Nacional, le pregunta frontalmente y Mesa evade frontalmente la pregunta y luego responde algo que simplemente no es exacto, en el sentido que la Corte no puede intervenir la demanda boliviana. La mejor demostración es que sí lo hizo, digamos, y basta con leer, digamos, el fallo.
Evo Morales se encuentra con su primer problema, por tanto, que lo evade a través de mecanismos comunicacionales. Luego tiene el famoso tema del referéndum, en el cual él buscaba, digamos, una modificación constitucional que le permitiera repostular y reelegirse. A un cuarto periodo que está a un cuarto periodo, que falla. Y eso tiene un contexto. Es decir, nos encontramos con que el proyecto político del Foro Sao Paulo, recordemos una reunión de partidos de izquierda en el año 97 para analizar los motivos de las derrotas de las izquierdas latinoamericanas, que ve luego el éxito, digamos, una serie de propuestas de lo que en algunos sectores se llamó el socialismo del siglo XXI, el chavismo, todo lo que fue el proyecto del ALBA, la alternativa bolivariana para los pueblos de América, etcétera, comienza a colapsar y a quebrarse de alguna manera de forma simultánea. Tenemos la salida del régimen K en Argentina, tenemos los horrorosos problemas que enfrenta Dilma Rousseff y Luis Ignacio da Silva, Lula en Brasil. Tenemos la tragedia venezolana. Ecuador, que Rafael Correa, si bien es cierto, genera menos titulares, pero convengamos que su situación no es elegante. Y bueno, Nicaragua, que realmente desafía la lógica. En una escena de esas características, Evo Morales ya no tiene el apoyo estructural y sistémico para poder imponer, quizás por otras vías, un triunfo. Y se nota, de alguna manera, un cambio de marea, digamos, a nivel social, a nivel de mar de fondo, a través de todos los pueblos de América. De alguna manera el populismo, digamos, comienza a retroceder. Y finalmente estalla el evento conocido generalmente en términos de farándula del zapatazo. Es decir, se descubre que Evo Morales ha tenido como amante, como pareja, una relación por un periodo extenso de tiempo, una señorita de apellido Zapata, quien habría traficado influencias de manera tremenda. En Chile se ha concentrado el tema un poco en el morbo, de alguna forma, en la existencia, rosa, claro, el carácter rosa, ¿verdad? Exacto, y en la presencia de un tercer hijo natural de Evo Morales. Pero el verdadero fondo es que la señorita Zapata, no solamente a través de un puesto en una empresa china, Camsi, obtuvo cerca de $500 millones de contratos de asignación directa a su empresa, sino que al mismo tiempo ocupaba una oficina en el Palacio Quemado, en el Palacio Presidencial de Bolivia, donde se comportaba como una verdadera censora de todos los proyectos de inversión pública boliviana, teniendo influencia de veto sobre la asignación de literalmente miles de millones de dólares de proyectos de obras públicas asignadas por el Estado boliviano. Eso amenaza el mensaje central de Evo Morales, sí, claro, que se presenta como un líder indígena que no defensor de los sectores más desposeídos, pero sobre todo con sus manos limpias, que no estaba manchada por la corrupción del sistema neoliberal. En una estructura de esa manera, él generaba un esquema, quizás simplista, pero efectivo en lo comunicacional, de economía abierta capitalista neoliberal igual a corrupción, movimiento indígena igual movimiento perseguido, limpio, honesto, que viene a crear un nuevo mundo, todo esto con un vago mensaje ecologista, digamos, que de alguna manera se presentaba como una alternativa, no solamente para Bolivia, sino que en general para los pueblos americanos. Cuando vemos que Evo Morales tiene a su amante instalada en el Palacio Quemado, traficando miles de millones de dólares, claramente un mensaje de ese estilo recibe un golpe brutal. Además tenemos el incidente en El Alto, recordemos que un municipio de oposición es atacado por una turba del partido de Evo Morales, es incendiado, mueren 6 personas en el proceso. Es decir, hay un contexto en que Evo Morales comienza fuertemente a retroceder. Recordemos que las crisis políticas en Bolivia son de corta duración cuando llegan a su fase definitiva. El presidente Mesa, a Sánchez de Lozada ni siquiera se le permitió asumir, digamos, a Mesa se lo echa abajo. Es decir, de alguna manera Evo Morales es agudamente consciente de que necesita recuperar la unidad nacional. Y ahí tenemos un segundo problema, o más bien, un quinto problema, en términos que Bolivia no es una nación homogénea. Recordemos que es una construcción del Mariscal Sucre en el marco de la arquitectura bolivariana de las independencias, en que se conectan una serie de provincias del corazón del continente, del norte argentino, del Paraguay, etcétera, lo que se denomina la Media Luna, Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz, y el altiplano, los llamados collas, digamos, los collas y los cambas, que representan sociedades con visiones, con idiosincrasias. Bueno, no hasta hace no tanto tiempo Bolivia tenía 2 capitales, Sucre y La Paz, reflejando esa situación. Evo Morales tiene el grave problema hoy día de tener que justificar que su discurso fundacional fracasa. No existe. Y para terminar el desastre, estamos en un escenario en el que, claro, Evo Morales gobernó durante el periodo de altos precios de los commodities y además de contratos amarrados a regímenes ideológicamente amigos como era la Argentina acá y el Brasil primero de Rousseff, o sea, de Lula y luego de Dilma Rousseff. Hoy día ninguno de esos 2 países está en condiciones de seguir pagando esos precios, los contratos se están renegociando. A ver,
¿Cuál fue la primera acción del ministro de Energía argentino? Visitar, apenas asume Macri, visitar Chile y comprar toda la capacidad excedentaria de gas que tienen las dos plantas de licuefacción de gas en Mejillones y en Quintero en Chile. Se supone que Argentina estaría comprando el 20% de la capacidad de producción, o sea, el 20% de sus demandas de gas la satisfaría de esa manera. Gas comprado en Chile es gas no comprado en Bolivia. Evo encuentra con que el flujo de caja que está teniendo su país desciende aproximadamente una quinta parte de la que tenía hace algunos años atrás. Sin ir más lejos, hoy día, un diario boliviano, La Razón, un diario oficialista, digamos, reconocía que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, plantea que una tercera parte de la clase media boliviana corre el riesgo de empobrecerse, de caer a la pobreza y a la miseria, precisamente por el daño en este flujo de caja. Pero entonces esta nueva arremetida de Evo es Evidentemente una burda maniobra que archiconocida de tratar de unificar a través de la pelea con el Exacto. A mí me gustaría con el vecino. agregar otro elemento más, que es más de 10 días de movilización de los discapacitados, que además ya Evo Morales dijo que no estaban en capacidad de Estado enfrentar esa demanda, de enfrentar ese bono de 500 bolivianos, que no sé cuál será la conversión no en dólares. No es una cifra particularmente grande, pero simple y sencillamente el Estado boliviano, en una versión quizás un poco más grave que lo que es el caso chileno, planificó su presupuesto sobre la base de un flujo de caja determinado al precio de los commodities, minerales y gas, que simplemente no existe, y se ven obligados a producir recortes en un momento político tremendamente difícil. Ahora, eso es lo que explica, por ejemplo, el inusitado viaje de Evo Morales al origen del Silala, etcétera, etcétera. Ahora, el punto central con esto es que, si bien es cierto, es una burda maniobra, yo lo veo de alguna manera inversa, y de alguna forma en el mundo de los especialistas en Chile también, en términos de que todos estos fallos, de alguna manera, el Silala... primero que nada, dimensionemos. El tema del Silala no guarda comparación en términos de gravedad ni con la demanda peruana en su momento, ni con la demanda del acceso marítimo. O sea, de hecho, no es primera vez que... No. Tengo entendido que la Cancillería Es hace una como demanda 20 años que hay una unidad... O sea, sí, Bolivia básicamente... A ver, el tema del Silala, recordemos brevemente qué es lo que se trata. Se trata de un río, manantial en el caso de la tesis boliviana, que por la pendiente y la ley de gravedad, digamos, si bien nace a algunos metros, 700 metros al lado boliviano de la frontera, describe la mayor parte de su curso en el lado chileno. Ese curso de agua ha sido utilizado inicialmente por algunas empresas de ferrocarril, actualmente es utilizado por algunas industrias mineras, pero por favor, o sea, no estamos hablando del río Biobío ni del río Baker, o sea, es claramente un curso de agua que es muy relevante en el desierto. Reñaca es más grande que... Quizás no tanto, pero estamos hablando algo de las dimensiones del Marga Marga, un poco más o menos, digamos. En términos estrictos, se trata de un curso de agua que es muy relevante en el contexto de la agricultura y las acciones mineras en el desierto, pero es un curso de agua comparativamente menor. Lo que Bolivia demanda, y Chile, recordemos que en el marco de la Agenda de los 13 puntos, el único punto al que se llegó a acuerdo el año 2009 fue el tema del Silala. Y Bolivia se negó a aceptarlo porque presentó una absolutamente incomprensible demanda de última hora que buscaba una recompensa por el uso pasado chileno que ascendía a una cifra que nunca fue totalmente precisada, pero oscilaba entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares. Ustedes comprenderán que eso es una cifra demencial. Y por lo tanto, evidentemente, es transparente el deseo y la intención boliviana de abortar esa negociación. Claro, no hay una voluntad real. Exacto, de que se llegue el acuerdo. O sea, estaba el acuerdo y evidentemente ya en vísperas de su firma se inventa este requerimiento económico con el evidente fin de descarrilar la negociación. En una escena de esas características, el caso chileno es extraordinariamente potente y de ahí surge el argumento de la contrademanda. Porque Chile perfectamente puede aludir dolo en términos de que existió este borrador que fue negociado, no se firmó, no se perfeccionó, pero sí se negoció con anterioridad, y Bolivia varía de voluntad en el último momento. Y además eso genera una segunda consecuencia, que si es que Chile contrademandara o incluso demandara unilateralmente y agregar el Lauca, comenzamos a cerrar ventanas en un escenario político en el cual para Chile nos presenta unas condiciones bastante particulares. Evo Morales ya ha demostrado una vocación netamente populista respecto a Chile, como lo plantea nuestro propio canciller. Primero es el mar, luego los ríos. El objetivo es agredir, generar de alguna forma una imagen. En ese sentido, a Chile le resulta mucho más interesante y conveniente mantener a Bolivia amarrado a Evo Morales. Porque, a ver, entretenido. Exacto, separemos las cosas. El problema chileno en este minuto no es con Bolivia, es con Evo Morales.
el liderazgo, digamos, que él representa y los problemas que él tiene. En ese sentido, tener a Evo Morales contenido dentro de los marcos de juridicidad que representa la Corte Internacional de Justicia en La Haya es sustancialmente más relevante que tenerlo, entre comillas, libre. Inventando algo nuevo. No, y creando estructuras paralelas de la mano de los grupos indigenistas o del tipo que fuere, digamos, que funcionan por otro lado. Por decirlo de alguna manera, y solamente teniendo una idea, imagínense lo que sería la combinación, por ejemplo, de Evo Morales actuando a nivel de las organizaciones de base mapuche en la Araucanía. Mientras Evo Morales esté amarrado en un proceso que ya sabemos por el punto 33 del fallo del 24 de septiembre, que no nos puede obligar a ceder mar, en esencia lo tenemos limitado y restringido por los próximos años. Si es que él insiste en seguir demandando, él continúa enredándose a sí mismo en un proceso que restringe su campo de acción. Y sobre todo discutiendo sobre temas que al final del día la Corte, en este caso, sus aproximaciones salomónicas podrían beneficiarnos, en el sentido de que Chile ya estaba dispuesto precisamente a opciones salomónicas. Pero por eso, en la lo que yo te decía al 2009. principio, que termina chacreando Sí, la derechamente. demanda, digamos. Sí, pero, perdón, Fernando, yo entendiendo todos los argumentos que tú planteas y encontrándoles a cada uno de ellos la razón, me paso al otro lado de la vereda y me encuentro con la diplomacia chilena, Sí. que más allá de este detalle importante con respecto al tema del último fallo y que, claro, es considerado como una derrota, pero al final no lo es tanto, ha tenido tropiezos en materia internacional y, A ver, sí. y que a mí me despierta inquietud. Si yo me voy al proceso histórico con Bolivia, me voy a lo que pasó después del abrazo de Charaña, me voy a la propuesta de Jaime del Valle en 1984 cuando era canciller, me voy a una serie de elementos que han derivado en malas actuaciones diplomáticas chilenas, pese a que tu rival, entre comillas, también tiene malas actuaciones. O sea, haciendo una comparación con un partido de fútbol, claro, teniendo la posibilidad de golear al rival, terminas convirtiéndote autogoles en una cancha que estaba incluso desnivelada a tu favor. Entonces, a mí me preocupa profundamente eso. Cuidado, porque ahí hay tres niveles. Primero, hay un hecho que es incontrovertible, efectivamente, la calidad, y esto más allá de hacer un juicio respecto a los diplomáticos chilenos, por quienes tengo el mayor respeto, digamos, pero el resultado final, como bien señalas, digamos, lamentablemente no ha sido el mejor. Pero por el otro lado hay tres elementos que nos complican bastante en términos de acción. El primero de ellos es un término muy propio del mundo globalizado, y citando un poco a Friedman, en La Tierra es plana, digamos, las fuerzas aplanadoras que resignifican las comunicaciones. Bolivia utiliza muy hábilmente el concepto que se conoce como la fuerza del débil. Dicho en brutal, Bolivia puede darse lujos en su comportamiento internacional que un país que tiene acceso libre al 85% del PGB del mundo no puede hacerlo. En un mundo de calidades, donde Chile es reconocido, somos miembros de la OSDE y una serie de otras circunstancias que, más allá de discutir si son útiles o no, nos colocan en un determinado estatus y en un determinado estándar mundial, Chile no puede darse lujos de comportarse como lo hace Evo Morales. Un historiador boliviano, y precisamente lo cito a él para que no vaya a considerarse como un término xenofóbico, ha vuelto a calificar al propio Evo Morales como un caudillo bárbaro, utilizando un término historiográfico que se aplicaba a algunos presidentes bolivianos del siglo XIX, Melgarejo, etc. Aludiendo precisamente a este sentido absolutamente autónomo y dominado por las pasiones y pulsiones de presente que tiene este hombre. Evo Morales no tiene pasado, no tiene compromiso, no tiene palabra empeñada, tiene solamente un presente y su voluntad. Negociar con una persona así es extremadamente complejo. Y en un tercer lugar nos encontramos con el tema de que lamentablemente nosotros, y ahí justo es decir que la prensa chilena tiene una fuerte responsabilidad, no analizamos el problema de las relaciones con Bolivia de una forma holística e integral, sino que la analizamos desde una perspectiva de coyunturas y crisis. Caso a caso. Para nosotros tenemos el problema del mar, tenemos el problema del Silala, como bien mencionabas, tenemos el caso de las negociaciones del Valle, pero no tenemos una visión integral y holística general en la cual entendamos la lógica funcional de este sistema. Y ahí vuelvo a las declaraciones del canciller David Choquehuanca el día domingo pasado. Cuando él planteaba, tratando de explicar algunas expresiones bastante burdas de Evo Morales, que esto era un tema que Chile no entendía, que era vital para Bolivia, que era vital, y esta es la palabra crítica, para su autoestima. De alguna manera, Bolivia es una declaración cándida en el sentido de absolutamente transparente y directa. Aquí hay un tema que Bolivia necesita cerrar. Ellos tienen una bête noire, una bestia negra que han construido, que es la supremacía chilena. A Chile se le admira, se le envidia.
y se le achaca su superioridad económica, política, social, etcétera, etcétera, educacional, al acceso al mar. En ese sentido, infligirnos una derrota, real o imaginaria, porque estamos en el plano, y aquí uno recuerda el tema del CENEPA entre Ecuador y el Perú. Al final del día, un breve conflicto en el verano del 95-96, claro, Ecuador solamente consigue 1 kilómetro cuadrado de territorio reclamado, que más encima está inscrito como propiedad privada en el registro del conservador de bienes raíces peruano. Y tuvo 11 muertos, tengo entendido. Exacto. Pero para el Perú, para Ecuador fue la victoria. Les derribaron 2 aviones de combate, les derribaron algunos helicópteros, les pegaron de vuelta, aunque no fuera más nada realmente relevante. Bolivia necesita un triunfo, como lo plantea Choquehuanca, que cae más en el plano de la autoimagen y de la autoestima. Pero harto le alimentamos la autoimagen cuando hasta la presidenta Bachelet se refiere al tema del Silala en Estados Unidos, digamos. No, cierto. A ver, bueno, salió hoy día en la mañana Heraldo Muñoz de una forma bastante particular diciendo que cuando se hablaba de demandas artificiales no se estaba refiriendo a esto. Pero en términos prácticos el problema es que evidentemente... Choquehuanca también respondió ante eso, pero se refirió a la demanda anterior, como claro, que empezó con es ridículo. Como cada uno habla con sí mismo y se contesta a sí mismo, una cosa ya... No, a ver, construye realidad. Absolutamente. Sí. Bueno, la famosa frase de Voltaire, digamos, no importa que las causas sean reales, pero para que las consecuencias sí lo sean. El punto básico en esto es darle el estatus. Está claro que no tenemos una contraparte racional, en el sentido lógico occidental del término, que está operando sobre una percepción de objetivos que es tremendamente mudable. Evo Morales hoy día quiere cosas muy distintas a las que quería hace 1 año y medio atrás, y además que se comporta en un patrón ideológico que es incompatible con el modelo económico que está desarrollando, modelo económico y político que está desarrollando Chile. Digamos las cosas claras, Chile en este minuto está fuertemente volcado al Pacífico, es parte de acuerdos que realmente tienen un impacto gigantesco, la Alianza del Pacífico, APEC, el tan polémico y mal entendido TPP. Estamos jugando en construir una arquitectura de poder para nuestra sociedad y nuestra economía para los próximos 100 años. Eso es un tema real. Estos aspectos comparativamente menores, y esos son a los temas a los cuales el canciller, la presidenta de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el mundo académico, etcétera, tendría que estarse refiriendo y discutiendo. Estos otros temas, lamentablemente, y pese a la política exterior planteada desde el régimen de Ricardo Lagos, del regionalismo abierto, es incompatible porque básicamente los diagnósticos de realidad, los proyectos de desarrollo y la visión de mundo que están planteando los movimientos del ALBA y el régimen de Evo Morales en particular son totalmente incompatibles con los procesos que está desarrollando Chile. En ese sentido, claramente las autoridades de mayor nivel no deberían referirse a esto, debería existir un vocero. Contamos con el señor Insulza, que más allá de algunos chispazos que han generado sus opiniones de política contingente, es una persona con extraordinaria y vasta experiencia comunicacional internacional. Él es quien debería responderle. Está contratado el señor Ascanio Cavallo, digamos, como representante periodista, una persona que también tiene una experiencia vasta en ese campo. Es decir, tenemos el staff técnico voceros para manejar, no solamente los voceros, sino que además los estrategas para crear la estrategia comunicacional. Ellos son los que deberían responder este tema. No, claramente no las mayores autoridades políticas. Claramente la idea de que la presidenta hable, pero que hable de eso, exacto, tiene que haber salido precisamente del equipo que está viendo el tema, ¿no? Precisamente, perdón, Fernando, antes de la intervención, recordemos que en algún programa anterior hablamos precisamente de este tema de las estrategias comunicacionales, que Bolivia sí la tenía y parecía que Chile más que nada estaba respondiendo y siempre salía a responder a esa estrategia boliviana y también la peruana en su momento. Y seguimos igual. En los temas. Y seguimos igual. Pero lo más probable es que tengamos que seguir igual a la vuelta de esta pausa, Fernando, porque tenemos que hacer el corte. Se nos pasó la primera media hora. Se nos pasó volando. Bien. Por eso tenemos Yo no que hacer alcancé a tomar nota de toda la clase de historia que nos dio Fernando. 2 minutos de pausa, ¿les parece? Y vamos a seguir hablando porque yo tengo también un par de preguntas. ¿Qué significa esta eventual contrademanda que haría Chile si es que Bolivia interpone la suya? ¿Cómo funcionaría? Si es que sirve para algo. Todo eso y mucho más a la vuelta de nuestros comerciales. Ya estamos de vuelta en Aportes Reservados. La contingencia y el debate en UCB Radio. Estamos de regreso, amigos, aquí en UCB Radio, Aportes Reservados a través del 103.5 FM y en ucbmedios.cl. Vamos a volver a YouTube, les cuento. Sí, pues vamos a ver. Sí, me traje yo mi GoPro, que es un poquito mejor que el anterior, así que vamos a volver a YouTube, así que atentos. ¿Qué tan mejor es? ¿Me voy a ver más flaca o no?
No tan mejor. Yo me comprometo a trabajar, pero usted está regia. No sé, Esa era la respuesta, Popé. Usted está regia, que me complica. Estoy pensando que tengo que ir a buscar a la Cristal además al aeropuerto ahora más rato. Ya. Sí, porque se fue de viaje, me dejó solo una semana, se fue de vacaciones. Pero eso es para el punto varios, después, al final. Para la reunión de amigos de las noches. Para las reuniones de amigos de las noches. Sí, pero lo bueno es que el Benja se portó muy bien. Qué bueno. Volvemos a nuestro tema con Fernando Wilson, cientista político, pero también profesor de artes liberales. Estábamos hablando de estrategias comunicacionales, que de repente parecía que Chile más que nada salía a responder en un momento a lo que fue Perú, ahora a Bolivia, por lo menos con la primera demanda. Sale este otro tema. ¿Falta una estrategia comunicacional por parte de Chile para instaurar sus temas? A ver, primero quizás es útil precisar el hecho de que más que Bolivia tuviera una estrategia comunicacional, tenía un excelente comunicador, que es algo parecido pero no igual. Uh-huh. La figura de Carlos Mesa es extremadamente interesante. Es alguien que tiene un background académico y comunicacional potente, es una persona que ha fungido en el mundo del periodismo, ha filmado películas, es un profesor, trabaja en el mundo de la historia. De hecho, él es autor del principal manual de historia boliviana contemporáneo. Es hijo de dos distinguidísimos historiadores del arte, digamos, que son autoridades mundiales en historia del arte, en los estilos barroco, etc. No es una persona que podamos calificar que venga de un mundo particular. Rival profundo de Evo Morales, recordemos que él era candidato a la vicepresidencia junto con Gonzalo Sánchez de Lozada, demostró una habilidad política en la coyuntura que es formidable. Evo Morales lo derrocó en términos estrictos, pero al mismo tiempo Evo Morales lo necesita por precisamente su articulación y sus relaciones a nivel cultural, a nivel global, que Evo Morales obviamente, de las que Evo Morales carece. El problema ha sido que comienza a producirse un disenso cuando Evo Morales, Carlos Mesa, que necesitaba volver a la escena política boliviana, utiliza su rol como vocero, hasta el punto en el cual se acerca el referéndum respecto a la extensión de las posibilidades de reelección, y en ese contexto él se expresa a favor del no. La respuesta de Evo Morales fue errática. Inicialmente lo negó, luego posteriormente prescindió de su convocatoria, luego lo tuvo que reinstaurar por fuertes presiones internas bolivianas, y el hecho concreto es que desaparece de la escena. Chile, por el contrario, efectivamente su política comunicacional fue relativamente frágil. Hoy día con el agente Insulza y el señor Ascanio Cavallo como agente comunicacional, se han notado algunas diferencias. Videos de carácter propositivo en lugar de carácter denegatorio, menos trabajo jurídico y más trabajo político. Pero aún así se ve como débil. Es que porque no se le dan los espacios, mientras la presidente y el canciller copen los espacios. Evidentemente la gente, que es un funcionario técnico, no tiene los espacios operativos para poder actuar. Ahora, mi impresión personal es que una cosa es la demanda marítima, ciertamente, y otra cosa muy distinta son estas otras dos demandas. Y ahí es clave el concepto de la contrademanda, que cambia el eje estratégico, digamos, nos devuelve la iniciativa. Porque recordemos que la contrademanda no es simplemente reaccionar, sino que es instaurar una demanda opuesta frente a Bolivia. Es decir, no solamente negar la reclamación boliviana, sino que reclamar mala fe y dolo y plantear el caso inverso, colocando a Bolivia, por tanto, en una situación en la que no solamente ellos demandan gratuitamente a Chile, sino que se ven expuestos a una demanda donde también van a tener que pagar costos. Y a lo cual Chile además puede ampliarla para incluir el caso del río Lauca, que es exactamente el inverso, es decir, un curso de agua que nace en Chile, que se extiende hacia Bolivia y que Bolivia alega que Chile no respetaría los flujos pero a propósito de cursos de agua. Sí, a propósito de esto y de lo que tú hablas con respecto a esta situación de contrademanda, entonces tendríamos que esperar extender este partido. Voy a hacer una analogía deportiva nuevamente, estirar el pleito, dejar que siga corriendo los minutos y esperar que al otro lado de la cancha se ponga un rival con quien uno pueda, entre comillas, más que enfrentarse, cambiar el tipo de relación,
porque si ya uno no puede solucionar el problema con Evo Morales, ya lo decías tú, Exacto. el problema no es con Bolivia, sino que es con Evo. Habrá que esperar que Evo termine su gobierno, que ya no tendrá reelección, y esperar un nuevo interlocutor gubernamental en el Estado boliviano para reiniciar un camino que se perdió hace bastante tiempo. O que cambie la política de Estado en materia internacional, ¿o no? Es que no sé si va a cambiar si es que no cambia Evo. Y si es que, a ver, Es que, a ver, los problemas no vienen solamente de Evo, si los problemas Pero con se Bolivia vienen agudizan, acuérdate, históricamente. culturales, digamos. Pero en el primer, Fernando, en el primer gobierno de Bachelet la relación era muy distinta. Me acuerdo Sí, del claro. Mar para Bolivia en el curso central del Estadio Nacional. Alguna... eso fue muy exagerado, fueron 3.000 personas pero de ultraizquierda. articulaciones Pero sí, comunicacionales y que tú haces. hubo dibujo. A ver, primero un matiz. Que Evo Morales haya perdido este referéndum no significa que no vaya a diseñar una estrategia alternativa para conseguir el mismo objetivo de modificar la Constitución. Recordemos que el vicepresidente Álvaro García Linera ya había planteado que en realidad el sí era sí quédate Evo y el no era no te vayas. Es decir, hay claramente una visión. A los Vladimir Putin con su primer ministro. no Sin sé. comentarios, Medvedev, digamos, pero en términos prácticos... Medvedev. Ahora es impresionante el nivel de creatividad, o sea, hay que admitirlo. Eso es otra cosa, digamos, pero el punto central que tenemos acá es que hablando ya dentro de una tipología de gobierno, que podemos ya hablar de un sistema, digamos, dentro de gobiernos de izquierda populista latinoamericanos, hay un sistema en el cual entregar el poder les es difícil, o sea, no les resulta fácil, y en ese sentido su creencia en la democracia liberal representativa tradicional occidental en algunos momentos se ve extendida y se ve estirada. Con lo que yo me refiero es que el final de Evo no necesariamente es al final de este periodo, digamos, le quedan 4 años para inventar algo y convengamos que, como bien decía Karen, son bastante creativos. Ahora, dicho eso, nuestro problema ha sido estructural. Esta no es la primera crisis que tenemos con Bolivia y lamentablemente podemos establecer hasta un patrón. Es la cuarta o quinta, dependiendo cómo la queramos enfrentar, desde los procesos de 1884, el Tratado de Tregua, la fracasada negociación de 1895, el tratado del año 4 y la sucesión extensa. Eso llevó a un distinguido diplomático chileno a expresar con una dosis no menor de frustración, me refiero a Conrado Ríos Gallardo, que la mejor relaciones que puede tener Chile con Bolivia es no tener relaciones. Ahora, no se entienda esto como un acto infantil de simplemente no hablar con Bolivia, digamos. Lo que alude es a no esperar de Bolivia algo que Bolivia no puede entregar. Bolivia, en términos reales, y vuelvo a insistir, esto es una apreciación técnica, digamos, no tiene una matriz institucional sólida. Tiene una estructura de instituciones extraordinariamente líquida que está determinada por la coyuntura política. Si tienen un presidente con una visión globalizante, democrático, liberal, etcétera, como lo representó el segundo gobierno democrático, en este caso, de Banzer, el breve periodo de Quiroga, o lo que se esperaba hubiera sido el gobierno Sánchez de Lozada, es una cosa. Si tienen un gobierno como el de Evo Morales es otra. El problema es que muchas veces se cree que la situación y la coyuntura boliviana representa una estructura determinada y permanente. Mi visión escéptica en ese sentido es que nosotros tenemos que entender que nuestra contraparte opera con parámetros diferentes y que están fuertemente dominados por la coyuntura de su liderazgo. Creer que porque nosotros firmemos un nuevo tratado con Bolivia, que ceda lo que ceda, entregue lo que entregue, crea lo que crea, eso va a ser aceptado de manera permanente por Bolivia, es un error. Porque de la misma forma que se firmó el tratado del año 4 y a los 5 meses o 5 años estaban tratando de invalidarlo, digamos, cualquier cosa que firmemos hoy día va a ser cuestionada por el líder sucesor, porque la obra de cada presidente boliviano se convierte en el anatema, en el enemigo, en la estructura que debe ser demolida por el presidente sucesor. Por lo tanto, es posible que haya una estabilidad. si nosotros firmáramos algo con Evo hoy día, el sucesor de Evo va a verse en la necesidad de denunciar este requerimiento, básicamente porque va a ser parte de la obra de Evo, que va a ser una obra manchada. Y eso se va a reiterar hasta que Bolivia construya. Fernando, Perdón, tú hablaste, es que me sí. quedo dando vuelta el concepto de actitud infantil que mencionaste recién. ¿Y dónde queda Chile, no en términos del gobierno, pero sí en términos de parlamentario, etcétera, que hablan de, cada vez que hay un problema, hablan de salirse del Pacto de Bogotá? Voy a preguntar Es como, no me gustó el juego, así que me llevo la pelota. No, a ver, ahí estamos jugando con un ejercicio bastante distinto que tiene 2 niveles. El primero de ellos es que efectivamente el Pacto Bogotá es un anacronismo. El Pacto Bogotá es una estructura que obedecía a la arquitectura de poder que se construye en América Latina para la Guerra Fría, entre el año 47. Bueno, de hecho, el Tratado Interamericano de Solución Pacífica de las Controversias, mejor conocido como Pacto Bogotá, se firma el año siguiente, el 48. Obedece una arquitectura de Guerra Fría. En la práctica, menos de la mitad de los países latinoamericanos lo firma o lo mantiene.
presenta una inutilidad estructural, salvo para este caso que ha servido para demandarnos. Personalmente yo soy partidario de retirarnos, porque eso nos devuelve de alguna manera la libertad de recurrir o no a la Corte Internacional de Justicia de acuerdo a nuestra propia iniciativa. Pero no puedes estarte retirando, entre comillas, cada vez que hay una demanda nueva. Si se toma la decisión, tiene que ser una decisión aséptica. El problema es que eso no existe. El problema surge de dos visiones de comprensión de las relaciones internacionales, dos escuelas de pensamiento que no han logrado conciliar su postura a través de la historia, digamos, y eso es un problema que se reitera a través de todo el mundo y todas las cancillerías occidentales. El realismo, que plantea una visión pragmática centrada en el poder, digamos, y el idealismo, que ve una visión más bien utópica de construcción de realidades internacionales sobre la base del multilateralismo, etcétera. Esas fuerzas están en pugna acá. La verdad es que a estas alturas del partido se volvió básicamente inútil. ¿Por qué? Porque en términos estrictos, digamos, el mero anuncio de la demanda del Silal, etcétera, hace que hoy día retirarse o no, lamentablemente, sea cerrar el corral después que se acabaron los caballos. Lo que sí es cierto es que nosotros en Chile, por alguna razón no muy clara, hemos convertido a la Corte Internacional de Justicia casi como si fuera un tribunal de justicia interna. Y hemos asumido como el hecho de tener una demanda ante la Corte Internacional de Haya como si fuese una suerte de vergüenza nacional. A ver, las grandes potencias tienen docenas de casos simultáneamente presentados. Suiza hoy día tiene la reiteración de un problema de contaminación del Rin, que lo tiene Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera, todos los países que están abajo en la ribera, y que creo que es el quinto o sexto caso que se incoa por temas parecidos. Esto es una realidad de un mundo global y multipolar. Nosotros pecamos un poco de una visión un tanto ingenua, que poco menos que nos da vergüenza de que estamos resolviendo jurídicamente un problema internacional, siendo que eso es un avance notable en términos de seriedad internacional respecto a lo que era la solución previa a 1914, que era la guerra. Sí, claro. Por lo tanto, en términos estrictos, esto no es nada más que un acto técnico que puede tener consecuencias, vuelvo a insistir, de carácter territorial, etcétera, comercial, pero no lo sobredimensionemos en el sentido de que porque alguien nos demanda ya nos sentimos culpables. Aquí no hay culpables, básicamente porque el derecho internacional no reconoce una estructura de coerción internacional, de coercibilidad. Nadie nos va a llevar a la cárcel, entre comillas. Simplemente se nos va a sugerir un fallo. Y finalmente... ¿Sugerir u obligar? Es que ahí nuevamente está el tema. Y el ejemplo concreto... pongo el caso de Perú. No, y ahora tenemos que no cumple todavía el fallo del límite marítimo, básicamente por el problema que le representa el fallo respecto a su reclamación soberana de 200 millas, de 200 millas marinas. Pero además tenemos el caso colombiano. Colombia no solamente se retiró del Pacto de Bogotá, dejó un juicio a mitad de camino, digamos. Y hasta donde yo sé, hoy día en la mañana Colombia seguía en el mapa, nadie lo ha embargado, boicoteado, amenazado con lanzarle una bomba de hidrógeno. O sea, al final es más simbólico que real. No, nosotros lo que tenemos es el choque entre dos realidades objetivas. Una es el poder y otra es el derecho internacional entendido como una aspiración de las naciones civilizadas para regular su comportamiento. Por un lado, no podemos ser un régimen bárbaro, digamos, que se comporte en el mundo a patadas y combos, digamos, y simplemente actuando desde una perspectiva del poder nacional, que incidentalmente no solo incluye lo militar, también está lo económico, la cultura, etc. De eso te quería preguntar. Y por el otro lado, tenemos que también avenirnos en una situación en la que obviamente Chile ocupa un lugar internacional y ha obtenido una respetabilidad que no puede dejarla ser manchada en el sentido de verse llevado de la nariz por asuntos comparativamente menores, porque eso efectivamente disminuye nuestro estatus nacional también. Esto es un muy delicado balance, que es dinámico, no es estático. Uno no puede asumir una postura permanente y creer que eso va a durar décadas. Esto es un juego en algunos casos incluso hasta instantáneo, en el que hay que estar permanentemente revisándolo, a veces incluso, cortesía de lo inestable de la política vecinal latinoamericana, digamos, incluso sobre una base diaria. ¿Dónde llevar el equilibrio? ¿Dónde plantearlo? Ahí está el tema. Yo, académicamente hablando, tengo la postura que el Pacto de Bogotá en este minuto a Chile le conlleva un peso de responsabilidad muy superior a los beneficios que supuestamente nos otorgaría. Pero en el entendido de que Chile, deseablemente, ignoro si nos veremos en algún momento forzados a tomar una decisión así, no debería seguir, al menos en lo inmediato, el camino colombiano, porque va en contra de un estilo internacional chileno, del que nosotros somos agudamente conscientes de los precios, pero nos olvidamos de los beneficios. Fernando, perdón, en ese mismo contexto... Los tratados de libre comercio, etcétera, sí, etcétera. Y en el contexto de un país altamente deprimido como el país, como nuestro país, en donde las personas desconfían de las instituciones y sienten que las instituciones los aplastan y abusan de ellos permanentemente, hay muchos sin la instrucción profunda que significa entender estos conflictos internacionales de otra manera,
suman esta situación a estas mismas situaciones institucionales que terminan por aplastar y, entre comillas, humillar tu honor y orgullo nacional. claro. Y quiero llevar a ese plano, con las consecuencias que conlleva mi argumento. Por lo tanto, para algunos, y fundamentalmente personas de una escuela ya más antigua, consideran que el ejercicio de pronto, o por lo menos la demostración de fuerza, puede ser un camino natural y necesario en un contexto de personas que nos criamos o se criaron en Guerra Fría. Claro. Y por lo tanto, una demostración no de ejercicio bélico, pero una demostración de fuerza, como ha sido interpretado por nuestros países vecinos, puede ser un buen elemento coercitivo para que, entre comillas, por favor, baje la temperatura porque nosotros podemos hacer algo. Esa condición hay muchos que la aceptan, la validan y la difunden como si fuese parte de una respuesta nacional institucional. En el mundo, claro. Estoy hablando del Chile de la calle. Sí. Estoy hablando del Chile que quizás no está escuchando en la radio ahora, que quizás dentro de la estructura académica no lo comprende esto que estamos debatiendo nosotros. Lo que pasa es que tenemos que entender dos niveles, dos factores que son claves en esto. Primero, hay un tema de estatura estratégica, que no está necesariamente asociado solo al uso de la fuerza, sino que también a lo que un autor norteamericano, Joseph Knight, llama el soft power, es decir, el poder influencia, el prestigio internacional, la interdependencia a través del comercio, etcétera, etcétera. Claramente en una situación así Bolivia está profundamente desmedrada, o al menos en una posición de desmedro respecto a Chile, no solo porque su capacidad militar es marcadamente inferior, sino que porque además ellos dependen fuertemente del intercambio comercial con Chile, que es brutalmente favorable a nuestro favor. El sector terciario boliviano depende tanto del comercio legal como ilegal desde Iquique, el comercio de exportaciones utiliza el Tratado del año 4 de manera extensiva a través de los usos del Puerto del Norte, etcétera. Y sobreuso del puerto del norte, la mantención de las cargas en los puertos de Arica es espantosa. Luego de eso, nosotros tenemos que el uso del poder a nivel internacional representa distintos niveles. Lo que la opinión pública a veces confunde es lo que se plantea como disuasión, que algunos lo entienden solamente de una manera muy limitada, como la amenaza con el uso militar. Eso es muy burdo. La disuasión es la capacidad que tiene un Estado de influir sobre otro en alterar su patrón de conducta tal como se está desarrollando, sugiriéndole que el precio que va a tener que pagar por mantener ese patrón de conducta va a ser muy superior a la ganancia esperada. Eso no es solamente con lanzarle una bomba guiada por láser desde un F-16, digamos, sobre el Palacio Quemado, sino que alude al empeoramiento de condiciones comerciales, etcétera. Ese tipo de acciones operan en un sentido en el cual hay una vieja máxima internacional, en el sentido de que el que tiene poder y el que tiene capacidad de acción internacional lo hace, no amenaza. Es decir, desde el momento que un Estado comienza a amenazar es porque no puede hacer algo. Chile en ese sentido ha sido muy activo, lo que pasa es que no se ha notado acá, pero sí en Bolivia. Recordemos que hace 18 meses atrás, Bolivia demandó a Chile ante la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, alegando recursos o medidas de hostilización al libre tránsito comercial boliviano. El tema de los camiones. El tema de los camiones. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente se puso en la frontera un funcionario de una seremía de transporte a medirle la profundidad de los surcos de los neumáticos de los camiones bolivianos, a impedir el ingreso a Chile de camiones con más de 30 años de edad, a exigir la cobertura de la carga de graneles de metales pesados, es decir, simplemente a aplicar la ley. Y repentinamente los bolivianos se encontraron con un problema económico grave. Nos llevaron ante la ALADI, perdieron, y Bolivia tuvo que avenirse y tuvo que aceptar esa situación. Bolivia ha tratado en reiteradas ocasiones de desplazar su comercio internacional a los puertos del sur peruano, a los puertos fluviales del interior del continente, y no lo hace porque, digamos las cosas como son, el Tratado de 1904 les entrega un beneficio monstruoso, un dumping comercial a su favor, tremendo. La mantención de cargas es tremenda. En las bodegas portuarias de Arica es... A ver, pues estamos hablando... Fuera de cualquier límite comercial internacional moderno. No, a ver, y el costo y la carga gratuita por un periodo de un año, 60 días para la carga de importación, un año para las exportaciones. A ver, estamos hablando de ¿cuánto era el volumen de carga boliviano en Puerto de Arica? ¿El 90%? Sí. Es decir, estamos hablando de que a Bolivia tampoco le interesa hostilizar a Chile más allá de un determinado punto. Chile, respetando a cabalidad el Tratado del año 4, puede complicarles la vida. Recordemos hace algunos años atrás el famoso incidente de los conscriptos, que todo el mundo sabe que estaban involucrados en tráfico de algo, drogas, vehículos robados o lo que fuere, digamos. Es decir, nos encontramos en una escena en que no necesariamente tenemos que recurrir a las portadas de los diarios, o vuelvo a insistir, digamos, medidas de hard power, de uso de fuerza militar, para generarle problemas o transmitir molestia de una manera muy práctica que le duele a Bolivia en el lugar más vulnerable en este momento, que es su bolsillo. Nosotros podemos producirle impactos a Bolivia de manera tremenda en una sucesión de aspectos. Ya se lo hizo con Argentina. Exactamente, es decir, les estamos quitando mercado con el tema del gas.
que además nos genera un doble beneficio, es decir, debilitamos a Bolivia, le quitamos un aliado y más encima generamos ingresos, recursos que también, digámoslo, lo necesitamos de forma urgente, digamos. Entonces, de alguna manera, este tipo de acciones requieren una cierta elegancia y en muchos casos, para ser exitosa, lamentablemente no pueden ser comunicadas, porque son de una complejidad que son difíciles de transmitir. Con esto, por favor, no quiero pecar de arrogante, digamos, y plantear que solamente hay una élite ilustrada y el ciudadano de a pie no tiene derecho a entender esto o menospreciarlo. Pero probablemente el ciudadano de a pie no tiene el contexto para darle el valor a determinadas medidas que son discretas, pero de un poder tremendo. El último video que presentaba a toda una serie de ciudadanos extranjeros, incluyendo bolivianos, beneficiándose del sistema chileno. Eso alude a la interdependencia compleja. Dicho en brutal, son los bolivianos los que vienen a Chile, no los chilenos que van a Bolivia. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese sentido? ¿Por qué tenemos 100 y algo mil peruanos trabajando en Chile, pese a las malas condiciones económicas, y los chilenos que van para allá básicamente son gerentes de empresa, digamos? Es decir, hay una asimetría en niveles de desarrollo, en niveles de confiabilidad internacional, una serie de factores que yo lo aludí hace un momento atrás en el sentido de los beneficios que nos trae estar insertos en este sistema internacional general. Protocolos de confiabilidad, accesos libres de mercado, una serie de condicionantes técnicos. Competitividad internacional. Competitividad y respetabilidad internacional. Ahora, esto es frustrante, por favor. ¿Quién de nosotros en algún momento no ha simplemente cambiado de canal frustrado frente a un discurso de Evo Morales, digamos? Pero el problema es otro. El problema es que esto debe ser manejado con una cierta delicadeza, y quizás ese dicho tan chileno, digamos, que aquí en este tipo de juego el que se pica pierde, es clave, sobre todo en lo comunicacional, donde, bueno, ustedes saben bastante más que yo, digamos, en términos de su conducción. Nosotros somos los adultos de la relación, tenemos que comportarnos fríamente, no tenemos los campos de acción que sí tiene Evo Morales, porque nosotros no somos el líder curioso o exótico que llega con la propuesta alternativa. Nosotros aspiramos a ser un país serio y respetable en la vieja y tradicional definición del término, y eso nos implica comportarnos de una determinada manera. Ciertamente, y ahí está precisamente el juego de que ojalá nuestra ciudadanía comprenda que hay recursos a los que no podemos caer. Yo no puedo dejar de pensar que Evo Morales aprovechó la situación y lanzó el Silala como una suerte de provocación, que en el fondo de su corazón él quiere que Chile se retire del Pacto de Bogotá ahora, pero más que retirarse del Pacto de Bogotá, lo que él quiere es que Chile patee la mesa y se retire del juicio en La Haya, para obtener la libertad que yo les mencionaba, y sobre todo para la victimización. Él ya sabe que no va a conseguir mar del fallo. Lo dijo en una entrevista al diario La Razón en Bolivia. Él ya sabe que no sé si los chilenos me van a dar mar o ese mar va a servir para algo. En ese sentido, a él, en términos de ganancia neta política, lo que más le sirve hoy es que nosotros nos piquemos y pateemos todo y lancemos el sistema. ¿Cuánto le sirve a Chile esto? O más que a Chile, perdón, mal expresada la pregunta. ¿Cuánto le sirve a Bachelet en este minuto esto? Bueno, en Chile existe un grado de nacionalismo importante, digamos, y siempre... Por eso te planteé la pregunta anterior. Claro, y siempre existe, o sea, a ver, recordemos que cuando el presidente Ricardo Lagos, digamos, cuando ocurre el famoso incidente de Monterrey, en la cumbre de Monterrey frente al presidente Mesa, cuando le dice ofrezco relaciones aquí y ahora, etcétera, Ricardo Lagos recordemos que él gobernó, fue el último de los presidentes de periodo de 6 años, sí, digamos. Claro. Él llevaba 4 años. Los peores 4 años. Claro, en torno al 35% de aprobación, y se dispara hasta llegar finalmente a un 70 y algo. De los periodos de verdad, dicen algunos. Exacto. Como los campeonatos largos y los campeonatos cortos. Exacto, digamos. Bueno, incidentalmente yo soy partidario de los periodos, quizás no de 6, pero sí de 5. Pero en esa situación él recurrió a eso. Ahora, lamentablemente... Pero que Bachelet no es Lago. De los campeonatos largos. Bueno, es que ahí llegamos a otro problema que de alguna manera tú pones el dedo en la llaga. De alguna manera... a uno le queda la impresión, yo no tengo cómo enterarme de los movimientos internos, digamos, del sistema, pero a uno le queda la impresión que hay una desconexión entre los entes técnicos de gestión de este tipo de procesos, particularmente radicados en Cancillería, el equipo negociatorio, el agente chileno, su equipo técnico, y la gestión política de la moneda, que convengamos definitivamente no ha sido buena. No capitaliza. No solamente no capitaliza, sino que de alguna manera persiste la percepción de debilidad, porque cuando Michelle Bachelet habla de manera oblicua, sin ponerle los puntos a las IE, la sociedad chilena en una situación, es una sociedad con una opinión pública predominantemente de clase media, que busca certezas en sus liderazgos. Y cuando nosotros vemos a una presidenta que no toma esas decisiones, que por un lado le propone a Chile reformas profundas, pero luego no demuestra liderazgo. Por favor, ni siquiera estoy hablando de éxito. No, liderazgo suficiente para soportar. No, y de gobernarlas, de presentarse frente... Son objetivos en lo político. Exacto, o sea, de presentarse frente a la República y decirle, miren señores, nosotros vamos a hacer esto y yo asumo la responsabilidad de ello. De los éxitos y de los fracasos, hoy día nos está yendo mal, pero yo estoy seguro que esto va a ser bueno para Chile en el mediano plazo.
Eso es confianza. Sin embargo, vemos una Bachelet retirada, con un mensaje errático, contradictorio. Y ahora decide referirse al tema y lo hace oblicuamente. Y luego, bueno, y el canciller la desdice. Si no eres para tomar decisiones. Bueno, es que ahí viene nuevamente el problema. Entonces, pero eso ya caemos en un punto que excede con mucho a la política exterior. O sea, lo que podría ser una oportunidad, en el fondo tampoco la aprovecha. Exacto. Como no aprovecha ninguna otra de las oportunidades que hemos tenido. Volvemos al ejercicio futbolístico, que tienes un equipo de ciertas características, al final te haces autogoles y piensa que la cancha está con un cierto desnivel. Exacto. Pero ojo, vuelvo a separar. No confundamos al Estado con el gobierno. Esto es un proceso que va a exceder largamente a Bachelet y probablemente incluso al próximo presidente, sea quien sea. Aquí estamos hablando de procesos que, me disculpan que recurra a la historia, digamos, de la larga duración. Esto va a ser otra fase más de crisis, esto va a ser otra cuesta más de la relación con Bolivia. Hasta de 15 o 20 años. Y que va a continuar ¿Que ya va en cuántos? En este minuto, esta crisis en particular, desde que llega... No, a ver, lleva 5. Lleva 5 o 6 años más claro. Y si antes de que empiece el gobierno de Piñera. O incluso, desde los inicios del gobierno de Bachelet, si lo retraemos a la agenda de los 13 puntos. También. Incluso podríamos volver a Lagos, digamos, y al parelé que le hace a Monterrey. Es decir... No, podríamos llegar incluso a Pinochet con... No, Charaña. Esta es la otra fase anterior. Esa fase que tiene el abrazo de Charaña, que tiene lo de la propuesta de Jaime del Valle, con estos enclaves costeros. No, pero cuidado, pero son muy distintas, porque Charaña de alguna forma recoge lo que era el plan chileno original, después del Tratado de Ancón con el Perú, y la tregua con Bolivia, y que se refleja, y que ha bloqueado de alguna forma en un proceso negociatorio que los bolivianos abortan, y que era lejos la mejor oportunidad que ellos tuvieron, que eran las negociaciones de 1895-96. El diseño chileno era básicamente entregarles una salida al mar por los territorios de Tacna y Arica, digamos, que nos generara un buffer zone, un colchón, que nos separara, que Chile no retuviera una frontera terrestre con el Perú. La realidad se impuso a eso, la revolución del 91, problemas en Perú, la crisis larga con Argentina entre 1892 y 1904. El hecho concreto es que el plebiscito no se realiza jamás. Arica se chileniza, Tacna sigue siendo peruana, están todos los incidentes con el mediador norteamericano, Pershing, y se llega finalmente al tratado de 1904 con Bolivia y del 29 con Perú, que congela esto con su protocolo complementario. La propuesta de Charaña, además de encontrarnos en una situación geopolítica crítica, digamos, un gobierno militar de izquierda peruano hiperarmado por la Unión Soviética que buscaba reivindicar, digamos, la derrota de la Guerra del Pacífico antes del centenario de esta, digamos, y que incluso estuvo a horas de lanzar una invasión en agosto del año 75, que es abortada por el comandante de la fuerza de invasión, que derroca al general Velasco y se vuelve presidente, el general Morales Bermúdez. Pero como fuere, en ese escenario hay un elemento de poder que además se combina con una interpretación peruana y con una contraparte diferente. Charaña es abortada por los propios bolivianos, que en un patrón recurrente ven que están ganando algo, pero luego buscan maximizar el régimen de ganancias hasta simplemente estallar. Bolivia luego se niega a compensar la cesión del corredor. Y ahí hay un elemento crítico. Chile no puede regalar un corredor sin compensación territorial, porque eso implica en el imaginario boliviano el reconocimiento de una culpabilidad chilena en la recuperación de Antofagasta en 1879, que desde la perspectiva chilena es una reacción a la violación del Tratado del 74. Chile no reconocía la soberanía anterior boliviana en ese territorio. Desde la perspectiva chilena, Chile la cede a cambio de una exención de impuestos que es violada y nos lleva a la Guerra del Pacífico finalmente. Dentro de esa situación, es crítico recordar que Bolivia reclama por mar, pero nunca ha habido un consenso boliviano respecto a qué mar quieren. La demanda peruana tenía marcaciones geográficas específicas, pedían una bisectriz que estaba perfectamente delimitada en el mapa. Bolivia pide mar. Incluso la verbalización de su demanda, en el único documento público que tenemos hoy día, habla de que Chile debe ofrecer mar. Ellos no tienen claro qué es lo que quieren, porque en términos estrictos existe una crisis feroz dentro. Si un líder boliviano hace una petición concreta, va a surgir un coro de críticas con peticiones maximalistas y minimalistas, digamos, que le van a quitar el piso. Por eso yo decía que Evo Morales, en la formulación de su demanda por la salida al mar, tuvo que transitar verdaderamente sobre un campo minado, evadiendo cualquier solicitud concreta que le quitara piso interno a su propio planteamiento. Si ustedes se dan cuenta, en este minuto el ejercicio que plantea Bolivia es pedirle a Chile que Chile le proponga una salida al mar sobre la que Bolivia tenga derecho a veto. Es demencial, porque no está articulada para conseguir mar. El objetivo final, el estado final deseado, si citamos a Clausewitz en esto, de Bolivia en esta situación, es básicamente tener permanentemente un Chile ofreciendo mar que ellos rechazan. Es bien loco. Tenemos que llegar hasta acá.
Fernando, ¿cuándo haces clases tú? En la Universidad Adolfo Ibáñez, Sí, en día? reiteradas ocasiones. ¿Pero qué día? Martes, bueno, toda la semana. O sea, ¿aceptas alumnos oyentes o no? sí, de Ya, hecho tengo gracias, bastantes, digamos. Tenemos que arreglar con la Karen para ir. No, de hecho yo, ¿También? bueno, ¿O del turno? bueno, Claro, uno toma apuntes, lo que sea. No, coyunturalmente este semestre no estoy dando, pero yo doy ramos regularmente de los cursos fundamentales de relaciones con Bolivia, de relaciones con Perú y de relaciones con Argentina. O sea, lo hago de Tuvimos facto. aquí un pequeño barniz. Un pequeño, yo quedé pero fascinado. Yo creo que quedó clarito. Se agradece. Sí. Fernando, No. oye, muchas gracias por acompañarnos este día domingo. Yo sé que estar a mediodía acá es... Se agradece, no es ningún problema y sobre todo con ese tipo de juicios me siento más que comprometido de volver. No, si es por que en supuesto algún que momento no. llego a ser Son importante del para eso. corazón los juicios. Y de la Se, neurona también. se Por agradece. supuesto que te vamos a volver a invitar. Don Germán, No, nada más que decir. Todo lo que yo puedo decir no será usado en mi contra. Está de más después de las palabras de Fernando. Así que Karen. Se agradece sinceramente. y Yo va con un- estoy por primera vez en mucho tiempo, creo que nunca me han visto así, estoy sin palabras, speechless. Bueno, yo tengo que ocupar las últimas palabras nomás para despedirnos de este programa de día domingo. Nuevamente agradecerle a Fernando la visita del día de hoy. reiteración tipín 19 horas. APP. Perfecto. Y en el YouTube... Vamos a ver si lo colocamos en el YouTube después. Durante la tarde, durante la tarde del día Vamos, de vamos, hoy. pero Sí. tenemos que generar nuevamente, como lo hacíamos el año pasado, ojalá a las 2 de la tarde, pero tenemos La que trabajar máquina. en eso. Exactamente, tenemos que afinarla. Nada, pues, nos despedimos, que tengan una muy buena tarde, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que esté muy bien. Chao, chao. Cerramos el debate, pero la agenda no se detiene. Aportes Reservados regresa en 7 días más con lo más relevante de la agenda política semanal. Aportes Reservados, una producción del Departamento de Prensa de UCB Radio.